Voy a recapitular ya que el capítulo que sigue más o menos está conectado con parte de lo que vimos en el anterior. En el verso 24, que es el 34 en otra, dice: todos estos lo profesan y lo aprecian ante el soberano de los espíritus y le honran a todas sus fuerzas, por eso les alimenta durante toda esa acción de reconocimiento mientras aprecian y honran y exaltan el nombre de Yahweh. En realidad el que quería leer era más atrás, pero se va muy atrás. ¿Se acuerdan cuando se le pide a Micael que revele el nombre? Dice, el más alto, ¿verdad? El Altísimo, el León, pidió a Micael que les revelase el nombre secreto, o sea, el nombre del Mesías, Yahushua, para que ellos comprendan ese nombre apartado y que lo mencionen en juramento, porque aquellos que han revelado a los hijos del hombre todo lo que es secreto tiemblan ante este nombre y juramento. Más adelante en el 26 decía: y hubo gran alegría entre ellos, bendijeron y honraron y ensalzaron a Yahweh porque les ha sido revelado el nombre de este hijo de hombre. Entonces, ahora en este capítulo 70 dice, leo como es costumbre una y después la otra traducción, dice: y sucedió después de esto que su nombre fue elevado en vida arriba hacia este hijo de hombre y hacia el soberano de los espíritus, lejos de los que viven en la tierra, y fue elevado sobre el carro de la Ruach, y el nombre desapareció de entre ellos. Entonces vean qué importante este verso, primero conocerlo y entenderlo. Ahora, por si algo, ¿verdad? Se puede decir que en los versos que leí, para recapitular, no menciona literalmente el nombre Yahushua, pero por el contexto se da a entender, puesto que es el Padre diciéndole a Micael: revéleles el nombre secreto, y por el hecho de que según una de las traducciones el nombre Yahweh sí aparece en el libro. Entonces, si el nombre Yahweh sí aparece, el nombre secreto sería el del Hijo. ¿Estamos? De no ser así, de ser como la otra traducción en la cual no aparece el nombre Yahweh, y digamos que fuese el nombre Yahweh el secreto, sería que se le reveló a Hanog y después se escondió hasta que se revelaría con Moshe. ¿Está claro? Ese sería el punto. Pero este verso, si lo entendemos con que es el nombre Yahushua, como una de las dos traducciones da a entender, es clave porque está mencionando y profetizando cómo el nombre del Mesías sería escondido, sería llevado a los cielos y escondido de la humanidad, y es por eso que no lo conocíamos cuando se nos enseñaba de niños. Por eso nuestros padres no lo conocían, etcétera, etcétera, etcétera. Yahweh permitió, por la pureza y grandeza de ese nombre, que fuera escondido. La otra traducción dice: y sucedió después de esto que el nombre de este hijo de hombre que vivía con el soberano de los espíritus fue elevado hacia arriba y lejos de los que viven en la tierra. Poco diferente ahí, dando a entender del hijo del hombre que vive con Yahweh, o sea, confirmaría que es el nombre Yahushua. Y sucedió después de esto que el nombre de este hijo de hombre que vivía con el soberano de los espíritus fue elevado hacia arriba y lejos de los que viven en la tierra, y fue elevado arriba en el vehículo de la Ruach. Vean qué curioso, en el vehículo de la Ruach, siendo Yahushua la luz, así como el vehículo de la luz en esta tierra es el sol. Yahushua dijo: yo soy la luz del mundo, y el último viene como sol de justicia, siendo un vehículo que revela el nombre de Mashiach. Y fue elevado arriba en el vehículo de la Ruach, el espíritu, y el nombre desapareció de entre ellos. Y el nombre desapareció de entre ellos. Entonces Yahweh permitió que se ocultara el nombre. Y por el detalle que estaba diferente en la otra traducción, la leo otra vez: y sucedió después de esto que su nombre fue elevado en vida. ¿Verdad? Ahí es donde estaba la otra traducción diciendo del que vive con, en vez de en vida. Arriba hacia este hijo de hombre. Ahí está una diferencia, porque sería como que el nombre se acercó al hijo de hombre. Espero se esté entendiendo por qué la diferencia. Se ve que están las mismas palabras, pero en uno dice subió en vida hasta el hijo del hombre, y en otro dice el hijo del hombre que vive con el soberano de los espíritus. Si lo vemos como el nombre Yahweh, sin embargo, ¿verdad? El contexto parece indicar que es el del hijo, por un lado porque dice el hijo del hombre que vivía con el Altísimo, sabemos ese es Yahushua. También dice que es un juramento, y ahí está una clave, porque Yahushua
es un juramento de que Yahweh nos salva y de que creemos, y lo decimos es que creemos en su Hijo, en toda su obra. Entonces, el nombre Yahweh no es un juramento, se dio cuando se dio el juramento del pacto de la Torá, pero Yahweh significa el que causa la existencia. Yahushua es Yahweh me salva, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual puedan ser salvos. Entonces es un juramento clave, como dice el hermano. Entonces se reveló el nombre, Micael reveló el nombre que es a través del cual se hace el juramento, pero Yahweh lo escondió en los cielos hasta que Yahushua, ese hijo de hombre, descendiese a la tierra e hiciese el nuevo pacto que había sido representado por el antiguo pacto, cuando curiosamente Moshe reveló el nombre Yahweh y los 10 mandamientos. Pero esté claro. Mateo 1, 18, 22. Dice el nacimiento. Bueno, en cierta forma se puede decir que sí, a través del Malach se está revelando, pero recordemos que ya Yahweh había hecho 2 ejemplos con Yahushua, el sucesor de Moshe, y el sacerdote del tiempo de Zacarías, por si algo. Pero sí estaría relacionado en el hecho de que lo está revelando. Sí. Entonces el nacimiento de Yahushua HaMashiach fue así: estando comprometida Miriam su madre con Yosef antes que vivieran juntos, se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Yosef su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ok, ahí estaría el punto. Sí, dejó el secreto de que estaba embarazada, ¿verdad? Pero sí, se puede entender con que escondió el hecho de que venía el hijo. Sí, buen punto. Bueno, por un lado eso de se escondió se puede ver, ¿verdad?, como el hecho de que es el nombre de la luz. Entonces quedaron en oscuridad cuando esconde la luz. Y en el sentido de lo que decís, pues buen punto también, porque en cierta forma es como si... ¿Recuerdan lo que les he mencionado en el pensamiento hebreo de cómo una persona que vive, digamos, si es de Israel, está conectado con Jacob, aunque viva milenios aparte, como si fuera una sola persona? Todo el pueblo es una persona. Entonces, si vemos a toda la humanidad como una sola persona, que es Adán, entonces eso quiere decir que en 6.000 años, bueno, digamos, en los 2.000 años que han pasado, el enemigo a través de los escribas y traductores y demás se encargó de que se le olvidara al hombre el nombre, se escondió el nombre. Entonces cuando nosotros nacimos como parte de la humanidad, no sabíamos cuál era el nombre, ¿verdad? Como si se hubiese dado ahí un olvido. Entonces sí, y también como dando a entender lo que decías, de que algo estaban viendo, algo estaba ahí presente, que podría ser el mismo hijo, ¿verdad? Cuando dijera Micael, Yahushua, eso le Yahushua. También sí, en el sentido, esa es una de las 2 traducciones, por si algo, que eso es parte de lo que iba a decir ahora. Vean qué particular que dice, que su nombre fue elevado en vida arriba hacia este hijo de hombre. Entonces sería como que el nombre, que sabemos es la persona de Yahushua, asciende al hijo del hombre, así como Yahushua estando en tierra dijo, nadie ha subido sino solo el hijo del hombre que está en el cielo, pues resucita y sube a ese lugar donde estaba el hijo del hombre. Curiosamente ahora el hijo del hombre viene a la tierra y recibe el nombre para poder después él ascender. Entonces hay varios niveles en los que se puede ver esto. Dice, y fue elevado arriba a este hijo de hombre y hacia el soberano de los espíritus, lejos de los que viven en la tierra, y fue elevado sobre el carro de la Ruach, y el nombre desapareció de entre ellos. Buen punto también, como decís, fue elevado a Micael, porque se podría decir como, cuando se le dice revele el nombre, es como abrir el tesoro y decir, vean, ya, ok, lo cierro, y como que si estuviese dentro de Micael para ser revelado eventualmente. Dice, desde ese día no fui contado más entre ellos. Vean ahí la confirmación, porque está hablando de que el nombre de Mashiach fue elevado y fue escondido. Y después Enoch dice, y entonces yo fui elevado y escondido de la humanidad. O sea, Hanok representa ese nombre. Entonces, recuerden que Hanok representa a uno de los 2 testigos, el testigo como Moshe, porque el otro, recuerden, Hanok fue llevado vivo, Eliyahu fue llevado vivo. De ahí que estos 2 representan a los 2 testigos, entre otras cosas. Estos 2 testigos, testigo como Moshe, Hanok, testigo Eliyahu, y curiosamente el testigo que es representado por Hanok es Micael, el que reveló el nombre aquí. Entonces ahí vemos la relación, la misma, de hijo de hombre en el cielo, Yahushua en la tierra. Yahushua en el cielo, hijo de hombre en la tierra. Yahushua siendo el nombre, la palabra de Yahweh. Entonces, recordemos que Hanok significa dedicado, como una ofrenda dedicada. Y el sacrificio Olá es el de fuego, y es Olá porque Alá asciende. Entonces se llama Olá porque a través del humo asciende lo que fue dedicado. Entonces es particular que Hanok aquí ascendería siendo su nombre dedicado, y representa a Micael, que es el que va a ser dedicado para la ofrenda de Yom Kippur en el final de los tiempos, a través de fuego, puesto que es el fuego consumidor. También recuerden que al menos en la cultura judía se enseña que Metatrón
es Hanok, que Hanok cuando fue elevado se convirtió en un malaj que se llama Metatrón. Según otro escrito, Metatrón es Micael. Entonces, según el libro de Hanok, no tendría sentido porque todo el rato estuvo hablando Hanok con Micael, a menos de que Hanok fuese el avatar de Micael. La única forma en la que tendría sentido ambas historias. Desde ese día no fui contado más entre ellos. Uy, esto también es poroso. ¿Recuerdan qué año fue que se llevó Yahweh a Hanok? En el año 365. Bueno, no me voy a leer esa parte, pero voy a Job un momento, Job 3. Esto es algo que ya hemos hablado y vean qué perfecto donde Yahweh lo está poniendo en el libro y hasta ahora lo noto. En Job 3 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Entonces, se llevaron a Hanok cuando tenía 365 años, porque Hanok representa el sol de justicia, Micael. El sol dura 365 días en cumplir su ciclo, 365.24 por si algo. Ese punto 24 yo considero que se dio cuando Yahweh a través de Ishayahu para Hizkiyahu hizo que el sol se devolviera a 10 grados. Tras de eso, vean que perfecto cuando lo estamos leyendo. Eso me acuerda un detalle. Ayer en el calendario fue el día en el que Yahushua Josué detuvo el sol y la luna por un día entero. Ese habría sido el día en que se estiró, o que representa ese día extra, porque también otro punto que ya todos deberían saber, pero por si algo, el calendario de la escritura es de 364 días. Entonces el sol dura 365, pero el calendario 364. Eso hace un desfase ahí que hay que arreglar, y de ahí que en el calendario griego tienen un día en año bisiesto, en el calendario judío tienen un mes entero bisiesto, nosotros una semana cada 5 o 6 años, dependiendo de cómo se acomode los astros. Y esa semana, por si algo, sí está en lo de los libros del Mar Muerto, los libros del Mar Muerto, ahí está reflejada que esa semana la guardaban. Entonces, devolviéndome un poco, 365 los días que el sol toma para cumplir su ciclo, 365 el año en que se llevan a Hanok, porque Hanok representa el sol de justicia que toma 365. Aquí Hanok, después de lo del nombre, que curiosamente fue Yahushua, el sucesor de Moshe, que tiene el mismo nombre, quien detuvo el sol y la luna un día entero, un día como ayer, que por cierto, ayer y antier fueron, se podría decir, los 2 días donde la alineación se estaba viendo más perfecta, digamos, con la luna como primera, después los demás, y en el medio un cometa. Entonces eran 5 planetas. Esto yo sé que va a sonar estúpido, pero según lo que significa planeta, la luna sí es un planeta, pero a nosotros en la escuela nos enseñaron es un satélite, entonces decir que la luna es un planeta es estúpido. Pero planeta significa errante, una lumbrera errante, porque se llamaban aster planetes, estrellas errantes. Entonces una estrella o una lumbrera que se mueve diferente a las demás lumbreras, tienen un ciclo diferente, y así es el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, Venus, Saturno, que representan las 7 lumbreras de la menorá, y son las que se pueden ver con el ojo humano, y están acomodadas según el número de días que toma su ciclo. Entonces empieza la Luna y en el medio está el Sol, por si algo, lo cual queda perfecto porque el Sol como el Shemesh que enciende las demás luces de la menorá. Entonces, curiosamente ayer, que habría sido el día que el Sol y la Luna se detuvieron un día entero, qué curioso que ayer se alinearon todos los planetas, y que según una... ¿Se acuerda de la fábula que me ha enseñado usted de Hércules? Y otras películas que han sacado por ahí, pero en sí esa fábula que hablaban de que la nueva era empezaría para que se manifestara Hércules y yo no sé qué y no sé qué, cuando los planetas estuvieran alineados, como curiosamente los tuvieron ayer y antier. Entonces me pareció particular que se alinearan tan perfectamente
un día tan particular como el día en que se podría decir se estiró el calendario un día, o bueno, el ciclo del sol más bien, puesto que hubo un día que se detuvo el sol y la luna durante la guerra de Josué y Israel. También curioso que el antier fue que ahí en los Estados Unidos ya quitaron lo del aborto, bendito Yahweh que se dio eso. También algunos consideran que estaba conectado con esa alineación, como que al propio lo hicieron para ese día. Ahora estoy hablando de todo esto porque vean como les dije, está por empezar la explicación de los astros para entender el calendario. Y antes de empezar con eso, Hanok dice, desde ese día no fui contado más entre ellos. ¿Desde qué día? Desde el día de su vida del año 365, como si fuera el día 365, que está diciendo, ya no fui contado a partir de ese momento. ¿Sí me explico? Entre ellos, ¿entre quiénes? Los días del año. Y vean a Job lo que dice. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Exclamó pues Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido. Que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Elohim desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Cúbranlo de tinieblas y sombra de muerte y repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día tenebroso, apodérese de aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año. No sea contada entre los días del año, ni entre el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Leviatán representa a Cronos, el tiempo. Oscurezcanse las estrellas del alba y que en vano espere la luz y no vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí, de mis ojos, la miseria. Y ahí continúa maldiciendo el día, pero era para mostrar cómo él maldijo el día y pidió que no fuera contado. ¿Cuál día? El día 365. Curiosamente en el año 365, Yahweh se lleva a Hanok y él dice, a partir de ahí ya no fui contado. ¿Está claro? Como si hubiera ahí una relación y tras de eso está por empezar con el calendario. Entonces dice, desde ese día no fui contado más entre ellos y él me hizo sentar entre dos regiones. Entre el norte y el occidente. Allí donde los malajim habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos. Entonces pusieron a Hanok a medir el lugar que Yahweh va a tener para los escogidos en el fin de los tiempos. Entre el norte y el occidente. ¿Se acuerdan que les he dicho? El norte en hebreo se llama Zafón. Bueno, es uno de los términos que se utilizan para el norte. Hay varios, como 4. Zafón es uno de ellos y significa también tesoro. Hay quienes consideran que en el norte hay un hueco de alguna manera que lleva al interior de la tierra. Y también es muy posible que haya, ya sea que ese sea el tesoro que Yahweh tiene preparado para el fin, o sea, para revelárnoslo, o que algún tesoro mayor tenga ahí escondido en el norte. Entonces parece particular que diga entre el norte y el occidente. Entonces en el noroeste, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Bueno, curiosamente, en lo que respecta a la tierra, se podría decir Estados Unidos está noroeste. Obviamente se referiría más para allá, por si algo, más noroeste. Ahora, lo otro que iba a mencionar es que dice, él me hizo sentar entre dos regiones, así como el año se separa en dos porciones, 6 meses y 6 meses, que son reflejos los unos de los otros. Me hizo sentar entre dos regiones, entre el norte y el occidente. El norte representa el águila entre las 4 criaturas que rodean el trono y el occidente el becerro. Allí donde los malajim habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos. Allí vi a los primeros padres, o sea, Adán y Eva, y a los justos que desde el comienzo habitan en ese lugar. O sea, en el Edén sería, ¿verdad? Donde habrían vuelto a entrar después de la muerte. Leo esos 2 versos en la otra. Desde ese día no fui contado más entre ellos, y él me hizo sentar entre dos regiones, entre el norte y el occidente, allí donde los enviados habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos. Dice aquí, según 60:23, esto fue en la cercanía del jardín de los justos, o sea, el Edén.
Allí veré, aquí lo pone en futuro, allí veré a los primeros padres. Dice aquí, esto lo ponemos en futuro debido a una posible ocurrencia. Ok, me parece que se le ocurrió de la regla Wav conversiva en hebreo, porque según las escrituras los primeros padres, ok, y los justos no estaban habitando en este jardín. Ok, por si algo, esto tiene que ver con una traducción que este hombre tiene de uno de los libros, de, si no me equivoco, es el de Nicodemo. Ese o puede ser otro que ahorita no recuerdo cuál era el nombre, en el que él tiene la interpretación, o si lo ve como que todo el mundo estaba esperando en el Seol, y cuando Yahushua vino, murió y resucitó, murió, fue cuando abrió para que todos pudieran entrar. O sea, básicamente diría que Adán y Eva llevan 4000 años esperando, y cuando llegó y abrió, entraron. Pero también recordemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces se puede decir que con Adán y Eva morir, ya pagaron por el pecado de comer del fruto y podían entrar. ¿Sí me explico? Pero Yahushua vendría en el año 4000, eso lo digo también porque en el libro de Adán y Eva aparece que Yahushua dijo que en el año 4000 arreglaría lo que Adán destruyó. Y es cierto, en el caso de que vino en el año 4000 a convertirse en el postrer Adán y darnos la vida, así como Adán nos dio muerte. Entonces, el punto es, aquí, y bueno, en hebreo hay una vav o waw, ¿verdad? La letra que es una línea vertical que funciona como i, o sea, conecta palabras. Y cuando aparece antes de un verbo, porque recuerden también que, bueno, la i no sería como una palabra aparte que une dos, sino que es una letra que se une a la palabra misma, que está uniendo lo anterior. Entonces, esa vav, dependiendo del verbo que viene, si el verbo está escrito en futuro, esa vav lo convierte en pasado, y si el verbo está escrito en pasado, lo convierte en futuro. Entonces, por eso es que una traducción dice, y ahí vi, en pasado, pero el otro dice, yo creo que esa es una vav conversiva, y está diciendo, yo veré, en futuro. ¿Por qué? Porque él considera, Hanog estaba antes del año 4000, y él dice, no, hasta el año 4000 fue que Adán y Eva entraron, entonces por eso debería ser conversiva, dice el traductor aquí, ¿verdad? Por si algo, y por eso la diferencia entre ambas traducciones. Entonces dice, allí veré a los primeros padres y a los justos que por el principal habitan en ese lugar. Habitan. ¿Por qué no puso habitarán? Entonces si dice habitan y no hay una i antes del habitan, significa que era pasado. ¿Sí me explico? Es el mismo texto y el mismo él, ¿verdad? Igual que la vez pasada con lo de Yosef. Sí, de Filipos, exacto. Y eso es clave, porque, y es clave que lo hablemos de una vez, porque ahorita cuando empieza lo de las luminarias, él hace un par de cambios que solo él los hace, él dice, no, esto tiene que ser así, punto. Entonces, por si algo, cuando llega, ¿verdad? Está Yahushua en la tierra, todavía no había muerto, como para abrir el paraíso según este traductor, y él está y dice, cuenta una historia, y de hecho me parece interesante porque este mismo hombre, cuando traduce esa parte, él dice, esto no es una parábola, esto es una historia que sucedió, porque si no, no usaría nombres. Y estoy de acuerdo. Entonces dice, había un hombre rico, su nombre no se da porque era malo, y un hombre pobre que se llamaba Lázaro, era justo. Y dice, los dos murieron, uno fue llevado al infierno y otro fue llevado al paraíso. Y desde el infierno el rico le pedía a Abraham que le mandara a Lázaro con un poquitito de agua, Eleazar, que tocara su dedo en agua y tocara la lengua. Así estaba el sufrimiento de ese hombre. Entonces mismo Yahushua, antes de morir, en Lucas nos dice que el paraíso ya estaba abierto, porque ahí estaba Abraham y Eleazar y demás, y por ende Adán y Eva. Y de hecho el mismo Hanok nos lo dijo cuando llegó a un lugar y vio que estaba Abel, el único que estaba ahí en el Seol era Abel, porque era el único que se había muerto hasta el momento. ¿Está claro? Entonces lo de Lucas es clave. Yahushua dijo que el paraíso estaba abierto antes de él morir. O sea, el paraíso se abre para la persona cuando muere y paga por el pecado que hizo aquí. Ahora, un tipo de pecado, no cualquier pecado, ¿verdad? No es como que un asesino mata a 1000 personas, se muere y ya pagó. No, porque ahí mató a 1000 personas y apenas con su muerte quizá pagó por una, y ni siquiera porque él era un impío y esa una lo más seguro justa. Entonces, ¿sí me explico? El juicio depende de la cantidad de pecados
el nivel del pecado. Pero una persona normal, ¿verdad? Como Adán y Eva, que buscaban hacer lo bueno, simplemente se equivocaron, con su muerte lo pagan. Otra traducción decía: allí ve a los primeros padres y a los justos que desde el comienzo habitan en ese lugar. Que desde el comienzo habitan en ese lugar, ¿sí? Ahí mismo lo está diciendo, desde el puro principio llegaban ahí. A Adán y a Eva se les dijo: va a venir el Hijo del Poderoso a restaurar lo que ustedes hicieron. Y ellos lo creyeron. Entonces serían justificados con la muerte, porque creían en el Mesías sin haberle visto. Porque una cosa es todos los que vinieron antes que creían que Él vendría, y todos los que vinieron después que creen que Él ya vino. ¿Está claro? Entonces son justificados por Mashiach, con su muerte. Mientras que los escogidos por venir en el fin y creer sin haber visto pueden pasar sin morir.